Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Trama. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a empezar con una entrevista, vamos a empezar con nuestro editorial. Recién, como te contaba Luis Majul, nos vamos a meter en esta idea que para mí surge del día de hoy, que es que Horacio Rodríguez Larreta habló como un virtual candidato a presidente por la oposición. Que la movida que hizo Alberto Fernández, el zarpazo de Alberto Fernández, se le puede volver como un boomerang. Vimos a un Horacio Rodríguez Larreta diferente. Vamos a analizar esto después del editorial con un intelectual de lujo, una de las mentes más brillantes de la Argentina. Es José Pepe Nun, politólogo, abogado. Da muy poquitas notas, Pepe Nun, y vamos a tener el lujo de que nos la dé a nosotros, aquí en La Trama. Después vamos a tener una tertulia también de lujo con Jorge Liotti, columnista de La Nación, jefe de política de La Nación, uno de los columnistas mejor informados de la Argentina, el profe Jorge Osona, que ya lo conocés, Claudio Suchovicki, y al final tenemos un mano a mano sobre todo este día, todo lo que ha sucedido con Mario Negri. El editorial de hoy, que te cuenta cómo y de qué manera Alberto Fernández decidió quitarle 35.000 millones de pesos a la ciudad para dárselos a Axel Kicillof, el preferido de Cristina, podría llamarse Crónica de un zarpazo anunciado. Esto es, vamos a bajar para explicártelo muy sencillo. Cuando el presidente hoy dijo esto, nadie puede hacerse el sorprendido con esta medida. ¿Y sabes qué? Tiene razón. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Miremos primero los números. Como sucede en una casa, ¿viste? Para saber dónde están las prioridades hay que saber en qué se gasta. Hay que saber dónde se va el dinero. En 8 meses de gobierno, Alberto Fernández le transfirió a las provincias, por fuera de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, me detengo acá para explicarte esto, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos se sanciona en el Congreso, son transferencias automáticas del gobierno federal a las provincias, y por fuera de esto hay montos discrecionales, no automáticos, que el presidente puede distribuir a gusto y piacere. Ahí lo estás viendo en este gráfico. Bueno, este monto discrecional, esto que Alberto Fernández puede, nos detenemos un poquito ahí, distribuir, lo que distribuyó en 8 meses fueron 212.000 millones de pesos a todos los distritos. De ese monto que el presidente transfiere, repito, en forma discrecional, la mitad, 105.000 millones, fue para la provincia de Buenos Aires, para los gastos corrientes de su administración. A esa transferencia, a esos 105.000 millones de pesos, ahora hay que sumarle, si le sale bien esta jugada, 35.000 millones más, que sin negociar, sin consultar, el gobierno le está quitando a Larreta. Vamos a utilizar la metáfora de un consorcio, el consorcio que utilizó el ministro de Economía, el exministro Hernán Lacunza, lo explicó en un tuit, y explicó la movida así. Vos tenés un consorcio que tiene escasez de recursos. Si ese consorcio puede disponer arbitrariamente y sin aviso los ingresos del sexto A, es decir, de la ciudad, para atender los problemas del cuarto B, sin hacer una reunión de consorcio, sin hacer un plenario, sin que esto se discuta, bueno, ese edificio es imprevisible. No hay plan de inversiones viables, ni hay incentivos para una administración austera de fondos propios y comunitarios. A ver, dicho de otro modo, Axel Kicillof puede gastar, no tiene ningún incentivo para ser austero, para cuidar los gastos, porque total va a venir un presidente o una madrina como Cristina Kirchner a darle esos fondos. Bueno, Alfredo Cornejo, el radical, el presidente del radicalismo, lo dijo de una manera, bueno, como lo dice él, ¿no? Un poco menos delicado que Lacunza. Vamos a verlo. Alberto lo cuida a Kicillof, porque Cristina se lo exige. Le ha dado 65.000 millones de pesos sin asignación específica, no como a otras provincias que fue para COVID. Sin asignación específica, 65.000 millones de pesos y no lo tiene que devolver, como lo tienen que devolver algunas provincias a las que le prestó dinero. Kicillof le ha salido carísimo a la Argentina.
Kicillof le ha salido carísimo a la Argentina. Recién acaba de entrar Claudio Suchovicki, Sucho, integrante de nuestra tertulia, y le vamos a preguntar a él sobre esto. ¿Por qué le ha salido carísimo Kicillof a la Argentina? ¿Cuál es el objetivo del zarpazo? Hay varios, te los voy a ir desglosando. El primero, el más obvio, desgastar a Larreta, que como te contaba, parece que se le puede venir el boomerang a Alberto, porque hoy Larreta sacó una madera que no se la había visto antes, ¿no? Larreta es líder de la oposición, pero es dialoguista. Bueno, es el líder de la oposición con mejor imagen. Hoy sacó, digamos, un personaje que no lo tenía, probablemente como producto del enojo. Bueno, la segunda intención es alimentar con recursos el principal bastión electoral de Cristina Kirchner, el conurbano. Lograr con esa transferencia, ¿qué? Arrasar en las elecciones del año que viene y conseguir los legisladores que le faltan en la Cámara de Diputados, donde está el principal bastión opositor. Nos detenemos un poquito acá. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué le está pasando a Cristina con la reforma judicial? Tiene problemas, probablemente le cueste aprobarla, le faltan diputados, porque justamente ahí la oposición es la que controla, es la que puede poner un lindero, la que puede disputar poder. Le faltan al menos 11 diputados para alcanzar la mayoría. Bueno, esto es lo que está pretendiendo equilibrar Cristina Kirchner con este zarpazo a la ciudad, en parte, ¿no? Y de paso, vengarse de los porteños, que hacen banderazos, son un obstáculo para el proyecto hegemónico que ella pretende. Néstor Kirchner, que es el inspirador del presidente Alberto Fernández, tenía una frase de cabecera. ¿Sabes cuál era? Nunca te prives del placer de la venganza. El populismo sin plata y sin enemigos no funciona. Y los Kirchner, desde siempre, desde que llegaron al poder, quisieron alimentar el conurbano y la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque saben que quien controla el conurbano gana las elecciones. ¿Te acuerdas de la época de Scioli? Ellos lo tenían a Scioli ahí, le retaseaban la plata. ¿Por qué? Porque no le confiaban a Scioli. Pero en Kicillof sí Cristina confía. No solo Kicillof es del palo, sino que carece de vuelo propio. Kicillof sin Cristina no tiene un proyecto propio. Scioli sí lo tenía. Kicillof es además su debilidad, es un niño mimado. La trama de cómo Larreta y los intendentes de Juntos por el Cambio cayeron ayer en una trampa, la trampa que les tendió el oficialismo durante la reunión en Olivos, donde el presidente anunció el golpe a los porteños, estaba llena de señales para quien quisiera leerlas. Vamos a empezar con una de esas señales. Vos fijate la escena, o sea, Alberto lo llama, los intendentes se ponen detrás de él convalida, dice que le va a sacar un punto de coparticipación, y los intendentes de Juntos por el Cambio parecían que estaban convalidando eso, cuando en realidad desconocían ese anuncio. ¿Por qué te decía que esto está lleno de señales? 2018, en un acto en Almirante Brown, Máximo Kirchner dijo: en Buenos Aires hasta los helechos tienen luz. Unos meses después, en realidad en diciembre del 2019, Cristina usó la misma frase en un acto en La Matanza. Después esa frase la volvió a repetir, la repitió Alberto Fernández. ¿Te acuerdas que hace poco el presidente dijo que sentía mucha culpa? Él sentía mucha culpa por la opulencia de Buenos Aires. Sentía mucha culpa, en realidad debería sentir mucha culpa no por el desarrollo, sino por el subdesarrollo y la miseria que tienen provincias como Formosa, que son las que él elogia, ¿no? Hace días atrás, y esto es clave, escuchá esto porque esto es clave, Cristina almorzó con Alberto en Olivos. ¿Y qué le reprochó? Su cercanía con Larreta. ¿Qué le dijo? Larreta y Macri son lo mismo. Claro, ¿te acordás que Alberto venía en sociedad con Larreta, le decía a mi amigo Larreta? Bueno, a Cristina esto le molestaba profundamente y le explicó, ¿no? Le dijo que ella había sido perseguida y allanada por la policía de Larreta. Cristina le ordenó lastimar a Larreta y Alberto lo ejecutó. De una manera brutal, pero lo ejecutó. Ayer por la tarde, ¿qué pasó? Los intendentes de Juntos por el Cambio fueron a Olivos, preocupados para apoyar la institucionalidad. Estaban alarmados por un preocupante piquete policial que había rodeado la quinta presidencial.
En reclamo de aumentos salariales, la bonaerense, después vamos a hablar de esto con el profe Osona, rodeaba la quinta con armas. Realmente una postal muy fea. El susto también, además, se incrementó, se alimentó en los intendentes de Juntos por el Cambio por esa extraña profecía, ¿te acordás que había echado a rodar Eduardo Duhalde sobre la factibilidad de un golpe de Estado? Se mezclaron estas dos postales. Es por eso que desde el kirchnerismo duro, por ejemplo, Baradel, ayer, el líder de los docentes bonaerenses, no sé si lo tenemos a Baradel por ahí, interpretaron que la rebelión de la bonaerense era un intento de desestabilización orquestado ¿por quién? Por Macri y María Eugenia Vidal. Dijo, la derecha está agitando a la bonaerense. Claro, a lo de Baradel, Freud, el padre del psicoanálisis, lo podría llamar proyección. Proyección es esto de lo que uno acusa al otro cuando en realidad es la persona que lo dice la que lo ejecuta, ¿no? O sea, yo te acuso a vos de algo que en realidad hice yo. Esta es un poco la idea. Entre 2016 y 2019, Baradel encabezó una huelga salvaje de docentes contra el gobierno de María Eugenia Vidal, que se arregló, como por arte de magia, cuando volvió el kirchnerismo al poder. Pero en un país con un negro historial de quiebre de la institucionalidad, la verdad que había motivos más que suficientes para preocuparse. Por eso fueron a apoyar al presidente los intendentes de Juntos por el Cambio. Fueron a apoyar y salieron con un puñal clavado en la espalda. En sus caras, y sin que nadie se los haya avisado, el presidente anunció el zarpazo a la ciudad. Hoy hablaba con uno de esos intendentes, que hablando así fuera de micrófono, y me contaba lo siguiente, esta escena. Ellos se dieron cuenta de la emboscada en la que habían caído, se empezaron a mirar, me dijo, nos miramos. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pensamos, bueno, nos levantamos y nos vamos. Pero esto hubiera sido un escándalo. Hoy Larreta se plantó, anunció que piensa llevar el reclamo a la Corte. Como tuiteó con ironía el economista de la Universidad de Itela, Eduardo Levi Yeyati, el nombre del modelo es pobreza inclusiva. La trama de esta noche arranca con la entrevista que te prometí, una entrevista de lujo con uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, Pepe Nun, José Pepe Nun, que da muy poquitas entrevistas y tuvimos la suerte de que esté esta noche con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por invitarme. No, muchas gracias por que hayas aceptado la invitación. Tu mirada sobre lo que sucedió hoy, bueno, sobre, en principio, el discurso de Larreta y todo lo que lo precedió. Yo te diría esto, que el discurso de Larreta es absolutamente correcto. Lo que sucede es que la judicialización de esto, Larreta sabe que es totalmente ineficaz. La Corte Suprema se caracteriza por dejar dormir asuntos de esta significación, como lo ha hecho, por ejemplo, con la declaración de inconstitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura. Entonces, es un gesto republicano de Larreta que aplaudo, pero el hecho es un hecho consumado. ¿Y el tono del discurso cómo lo leíste? Es un tono muy Bien. diferente, ¿no? Muy distinto, ¿no? Pasamos de un Larreta dialoguista a un Larreta que estaba enojado, Sí, que se plantó. Pero como él dijo, ¿cómo no me voy a enojar con esto? Ahora, si superamos el problema de las intrigas palaciegas y de estos enfrentamientos absolutamente previsibles, tenemos que plantearnos un problema mucho mayor. En primer lugar, el problema de si pueden convivir en armonía visiones muy opuestas de la política. Para una visión, que es la que está en este momento en el gobierno, la democracia se reduce al voto. No hay separación de poderes, el Estado es lo mismo que el gobierno, y lo demuestra cotidianamente la presidenta de facto que tenemos, porque esta es otra originalidad argentina,
una presidenta de facto, que maneja a su antojo el Senado. Bueno. La presidenta de facto sería Cristina Kirchner, ¿y quién sería entonces Alberto Fernández? Alberto Fernández es su jefe de gabinete. Digamos, Alberto Fernández es el que vuelve a ocupar el papel del que ella lo echó durante los incidentes de la 125. Y entonces yo imaginé siempre, míticamente, qué fue la reunión de Olivos en que se reconciliaron. Fue una reunión sorprendente. Ahora, como el Pacto de Guayaquil, nunca vamos a saber qué dijeron. Pero lo que uno puede conjeturar es que ella le dijo, te ofrezco que continúes en el cargo del que te eché y te pido disculpas por haberte echado. Solo que ahora te vas a llamar presidente. Y yo me voy a llamar vicepresidenta. Bueno, lo que esto testimonia, a mi juicio, son 3 temas entrelazados. Por un lado, un tema harto conocido que es la decadencia argentina. Ahora, la decadencia argentina hace rato que superó eso que se habla tan frecuentemente entre los economistas, que es el stop and go. No. Tantos stop and go llega un momento en que conducen al colapso. En ese momento Definí, estamos. Pepe, por favor, esto, el stop and go. Stop and go quiere decir que la economía de pronto arranca porque hay una mejora, por ejemplo, de las commodities, de los bienes primarios. La soja. Y como no hay cambios estructurales, como no hay cambios de fondo, entonces vuelve a estancarse. Y después viene otro periodo de verde y después otra vez fracaso. Esto vino produciéndose largamente y es un concepto que no se le cae de la boca a Kicillof, que fracasó lamentablemente y estruendosamente como ministro de Economía, como vos recordarás. Ahora, esta decadencia argentina se acompaña de otra decadencia, la decadencia del movimiento justicialista, del movimiento que creó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un oportunista con principios. Y yo me acordaba de una frase muy interesante de Max Weber, el gran sociólogo alemán. Hace poco tiempo se cumplió el centenario de su fallecimiento. En el último año dio una conferencia muy famosa. Y entonces dijo, puede ocurrir que una persona, un dirigente, se gane la confianza de la gente. Y ahí pueden suceder 2 cosas. Que ella o él vivan para su obra o sean personas mezquinas, egoístas, voraces, presuntuosas. Yo creo que ha habido un deslizamiento histórico del peronismo desde lo primero a lo segundo. Cualquiera sea la opinión que uno tenga de Juan Domingo Perón, es indudable que Perón incorporó a los trabajadores, hizo respetar sus derechos y tanto en las buenas como en las malas se esforzó por una distribución más o menos equitativa del ingreso entre el capital y el trabajo. Yo creo que de Perón puede decirse que fue un líder de masas que vivió para su obra. Esto después va a cambiar cuando se produce el ascenso del riojano Carlos Menem. Carlos Menem ya no va a hablar de los descamisados. Claro, que Carlos Menem, algunos de ustedes lo recordarán, en clave evangelista, recorrió el país en el Menemóvil y se dirigía a sus hermanos y hermanas. Terminaba invocando a Dios y a la Virgen y exhortaba, síganme, no los voy a defraudar.
Pepe, te Ese acelero un es lo poquitito que la es. película. ¿Y qué es entonces en este derrotero que vos estás describiendo, Cristina Kirchner? ¿Qué significa ella? Yo creo que ella significa la alternativa que planteaba Weber. Yo creo que ella no tiene ningún plan que no sea liquidar, anular por completo todos los procesos y todos los juicios que la afectan a ella y a su grupo de confianza. Para esto traspasa cualquier límite constitucional, porque la separación de poderes, insisto, no es algo que les importe a autócratas de estas características. Bueno, de hecho, entiendo, digamos, no sé si coincidís con esto, pero la reforma judicial es un poco, y su contexto, la idea de formatear un poder judicial a gusto del poder, ¿no? Totalmente. Entonces, el legislativo controlado, con algunos inconvenientes en la Cámara de Diputados, pero como vos decías, lo están tratando de zanjar. Y por otra parte, un Senado que funciona según su voluntad, al extremo de que le apaga el micrófono, por ejemplo, a Esteban Bullrich, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que llama la atención es esto. La pandemia, el COVID-19 no tiene moral y tampoco crea desigualdades. Lo que hace es ponerlas en evidencia. En este momento se está dando un efecto paradojal, a mi juicio, y es que el cansancio, la saturación con este estilo de gobierno autocrático, absolutista, está siendo puesta en cuestión por sectores cada vez más amplios de la población. Y los banderazos no han ocurrido solamente en la capital federal. Los banderazos han ocurrido en todo el país. Hay una explosión de descontento. Y por eso no es de extrañar que se estén alineando las fuerzas de represión. Y creo que Duhalde intuía algo de esto en el exabrupto que tuvo sobre el golpe de Estado. ¿Lo crees verosímil ese exabrupto? No lo creo verosímil en sus términos, porque no creo que ni el ejército, ni la marina, ni la aviación estén en condiciones de dar un golpe de Estado. Pero hay distintos tipos de golpes de Estado. Entonces, es factible que Bernie sueñe, como varias veces lo ha expresado, con encabezar una represión importante, una mano dura importante, como dirigente de ultraderecha que es. ¿Avalado Y por que Cristina? Porque Cristina es su avalado jefa. por Cristina, porque Cristina avala a Sabina Frederick y también lo avala a él. Juega a dos puntas, porque no tiene un plan más que el de mantenerse en el poder. Bueno, Kirchner, como un Perón, ¿no? Como un Perón versión femenina. También Perón hacía eso, avalaba ambas puntas, jugaba varias puntas. Jugaba varias puntas, pero mantenía siempre una determinada línea. Eso es lo que no se comprendió de Perón. Empleó métodos violentos, pero Perón se había nutrido de los principios que guiaron su gobierno, ¿dónde? En Italia, donde estuvo asignado como enviado militar entre 1939 y 1941, en pleno auge del fascismo. Y Perón toda su vida fue un admirador de Benito Mussolini. Y Benito Mussolini había sido socialista e internacionalista en sus años mozos y después había renunciado a eso. Y después de la marcha sobre Roma, proclamó el socialismo nacional, del que Perón se iba a valer. Y si vos ves los temas de Mussolini, desde el salario justo, participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Bien. Bueno, todos los temas de Mussolini los recoge Perón y los va a mantener como banderas propias. Bueno, apasionante, Pepe, todo lo que estás contando y bueno, y seguiría preguntándote muchas cosas, pero bueno, los programas de televisión tienen tiempos. Estuvimos escuchando a José Pepe Nun
como te contaba antes, uno de los intelectuales más interesantes, más lúcidos de la Argentina, que habla poquito en los medios y habló esta noche para La Trama. Pepe, un lujo y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y acá venimos con nuestra tertulia. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Tenemos un tape para inaugurar esta tertulia. ¿Lo tenemos por ahí, Sol? Vamos con un tape. Anoche muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta. Bueno, después vamos a hablar de este tape con nuestros tres contertulios.